A tenor de lo que hoy vimos, tenemos un país donde vivimos en una absoluta incertidumbre. Nunca sabemos dónde estamos parados. Nunca sabemos cuál va a ser el momento del despegue de la Argentina. Y la época que viene ahora, que les voy a contar, fue una época donde la Argentina despegaba. Fue una época donde llegábamos a la situación de un país industrializado, que era la política del desarrollismo. Y sin embargo también se abortó. O sea, pagamos las consecuencias de los malos gobiernos que hemos tenido. Entonces, para no dilatar más, vamos a Frondizi y el desarrollismo. Muy bien. La cuestión entonces es que asume, como les dije, la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez, de la Unión Cívica Radical e Intransigente, y en esa fórmula, el 17 de mayo del 58 asume, pero no es casualidad. ¿Mm? No es que asume porque hubo una decisión absoluta del pueblo. Hubo un pacto espurio y secreto entre Frondizi y Perón. O sea, Frondizi trató de ubicarlo a Perón y le mandó a su delegado, que era Rogelio Frigerio, y a su vez Perón tuvo su delegado, que era John William Cook, y entonces se firmó un pacto donde se establecía que Perón tomaba el compromiso de dejar a toda la masa peronista en libertad de votar por su propia decisión, a pesar de que en realidad el 10 de febrero del 58 Perón dio instrucciones para que voten por Frondizi a los trabajadores peronistas. Por otra parte, también Frondizi se comprometía a reintegrar a la legalidad al partido peronista, porque estaba proscripto. Se comprometía que en 2 años se iba a llamar una convención para reformar la Constitución, nuevamente, y además se comprometía a que iba a cesar las interdicciones, que se le iban a devolver las propiedades, caso de la Fundación Eva Perón, en fin, una serie de compromisos que al levantarse la proscripción, el peronismo se iba a poder presentar a las elecciones que iba a haber, porque evidentemente en poco tiempo había que designar a gobernadores para las provincias y también diputados y senadores. Bueno, la cuestión entonces es que eh, con el tiempo después, Frondizi negó ese pacto, negó y apareció algún ejemplar y dijo que la firma había sido apócrifa. Bueno, pero la cuestión entonces es que el pacto existió, yo lo he rastreado y es cierto. Es importante el mensaje presidencial, fue un mensaje muy conciliador. Frondizi habló de que había una vocación integracionista, llegábamos al reencuentro de los argentinos. Se refirió a que en economía vamos a tener un desarrollo nacional con justicia social. Habló de la inversión privada necesaria y fundamental para que pudiera lograrse el despegue. Dijo que los problemas de la Argentina eran estructurales, lo cual es muy cierto. Diseñó un poco lo que sería la política de él, llamada desarrollismo, porque apuntaba precisamente al desarrollo. Habló de la política energética, del autoabastecimiento petrolero, y que él incluso se hacía cargo directamente de la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Habló de la siderurgia, de la explotación de hierro y carbón, y le dijo a las Fuerzas Armadas algo que no le gustó a nada. Les dijo que no deliberaban más y que debían obedecer a la Constitución y al presidente, que por la Constitución, y ustedes saben, artículo 99, inciso primero, es el jefe, el comandante en jefe de las fuerzas de tierra y las fuerzas de agua y aérea. Bien.
La historia de la formación ideológica de Frondizi es muy original, porque en realidad Frondizi es un hombre que ingresa a la Unión Cívica Radical, pero tenía una formación marxista. Y esto está impecablemente desarrollado en un libro que se llama Radicales y Desarrollistas, escrito por Alain Rouquier. Entonces, Rouquier dice que en 1954 cuenta que publicó Política y Petróleo. Les quiero comentar que eh, debo ser yo uno de los pocos que tiene ese mamotrito de libro así, que no existe. Y no existe porque, en realidad, el mismo Frondizi, con sus decisiones de gobierno, echó por tierra lo que él había escrito en ese libro. El libro de Política y Petróleo, prácticamente las 2/3 es el prólogo, es la historia desde que se descubre el petróleo, un 13 de diciembre, a principios del siglo, y llega hasta 1943. Y ahí no habla más del petróleo. Pero durante todo ese periodo dice que el petróleo es un factor de dominación de los países desarrollados en relación a los países subdesarrollados. Es cierto, nosotros lo vimos durante la época de la década infame. En esa formación que tiene Frondizi, incide muchísimo la figura de Rogelio Frigerio. A Rogelio Frigerio lo conoció Frondizi, porque Frigerio fundó una revista que se llamó ¿Qué pasó en 7 días? Y que después terminó con la palabra ¿qué? Nada más. Frigerio y Frondizi sostenían la inversión en la Argentina con capital extranjero. Frigerio habló de un capitalismo nacional inspirado en Keynes y en el modelo norteamericano. Claro, o sea, en el modelo de Franklin Delano Roosevelt, obviamente. Frigerio publicó varias obras, sobre todo Crecimiento Económico y Democracia, en 1965, y dijo bien claramente que el motivo del subdesarrollo de la Argentina era el deterioro de los términos de intercambio. Esto que no quiere decir ni más ni menos que lo siguiente. Yo se los he comentado a los chicos que cursan Economía y Finanzas. La Argentina es país productor de materia prima, sector primario, exporta la materia prima, pero importa la materia del sector secundario, es decir, importa la manufactura, importa lo que viene fabricado. Quiere decir que lo que nosotros estamos no logrando es el pase del sector primario al sector secundario, con esa famosa palabra que se llama valor agregado. Por lo tanto, nuestra balanza comercial, que es donde se registran las mercancías, nos manifiesta siempre un déficit comercial muy importante, porque es mayor el valor de lo que importamos que de lo que exportamos. Por lo tanto, ese deterioro de los términos de intercambio hace que nosotros seamos un país condenados a ser subdesarrollados, entre otras cuestiones, ¿no? Bien, entre Frondizi y Frigerio lograron formar una dupla excelente, y el resultado de esa política desarrollista, o sea, con el aporte de las inversiones extranjeras, fue que logramos lo que se llamó la batalla del petróleo, que la anunció en julio del 58. Bien, se firmaron convenios. Frondizi, que se había quejado del convenio del Standard Oil, que se iba a discutir en la época de la segunda presidencia de Perón en el Congreso. Frondizi, por decreto de necesidad y urgencia que ya existían mucho antes de que tuviera la jerarquía constitucional que tiene a partir de la reforma del 94, uno de los más importantes fue con la Pan American Oil Company, pero hay una realidad. Es decir, se logró el autoabastecimiento petrolero, es decir, que la Argentina empezó a producir petróleo, empezó a explotarlo y a refinarlo. No es un tema menor, logramos el autoabastecimiento petrolero en las épocas del desarrollismo con el doctor Arturo Frondizi. Sin embargo,
el hecho de que haya sido decidido por Frondizi sin la intervención del Congreso determinó que su vicepresidente Alejandro Gómez se enemistara seriamente con él y renunciara. Por lo cual siguió solo Frondizi lo que iba a quedarle de gobierno, porque en el 62 va a ser derrocado. O sea, estuvo 4 años, prácticamente casi 4 años en el gobierno. Había un déficit de la balanza de pagos muy importante cuando, como les decía, asumió Frondizi. La deuda que tenía la Argentina, la deuda externa, era de 1.051 millones de dólares. Para poder empezar a llevar adelante el modelo económico del desarrollismo, Frondizi tuvo que pedir al Fondo Monetario Internacional exactamente la suma de 329 millones de dólares. Más o menos, el asunto es así. Nosotros le habíamos dado al Fondo Monetario 400 millones para poder entrar y el fondo terminó prestándonos a nosotros la plata que le habíamos dado y encima cobrándonos unos intereses siderales. Estos son los grandes errores, las pésimas políticas de gobierno que lleva la Argentina en su historia reciente, más allá de las que venía llevando desde la época del empréstito con la Baring Brothers en 1822. En realidad les digo que el país hay que conocerlo, la historia de la Argentina hay que saberla. Hoy realmente les digo, me dio vergüenza, y lo voy a decir así, de que nuestro gobernador dijera que la provincia de Buenos Aires era más chica que la Antártida Argentina, y la Antártida no es un territorio argentino. Los invito a que ustedes lo googleen. La Antártida es un territorio compartido, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos la soberanía absoluta sobre la Antártida. Además, la Antártida no tiene gobernador. Quiere decir entonces que primero, antes de hablar, hay que conocer, hay que saber. Y nadie, absolutamente ningún comentarista de los que escuché, hizo referencia a ese furcio tan importante, entre otras cosas que realmente no me han gustado mucho del discurso que escuché hoy. No es materia de esto. Lamentablemente no puedo decir muchas cosas que considero que tendría que decir. El primer ministro de Economía de Frondizi fue Del Carril, porque en realidad no lo dejaron que fuera Rogelio Frigerio, los militares se oponían. El segundo es Alzogaray, Álvaro Alzogaray, aquel ministro secretario de Hacienda de la Revolución Libertadora, que venía con una política económica que se llama la economía social de mercado. Con esta economía social de mercado, Alzogaray, que en realidad es un ayornamiento del liberalismo, se encargó de llevar adelante una política absolutamente recesiva. Se terminó renunciando por un desacuerdo con Frondizi por el tema de un contrato sobre Sierra Grande para la explotación de hierro, y asume Alemán. La gestión de Alemán fue muy corta, fue de abril del 61 hasta marzo del 62, y en realidad es un monetarista. Quiere decir que ninguno de los ministros de Economía que tuvo Frondizi tenían que ver con el estructuralismo desarrollista que él quería sostener. Por eso fue muy difícil poder concretar muchos planes. En materia de cuestión social, hubo conflictos obreros, empezaron huelgas salariales muy serias, muy importantes, y Frondizi era prácticamente imposible gobernar con el control permanente y los planteos que le hacían los militares. Y los militares le obligaron a que hiciera el plan Conintes. El plan Conintes quería decir más o menos conmoción del interior. Y cuando había cuestiones de conmoción, significó que se reemplazó a la policía para que controlara las huelgas obreras por los tanques del ejército. Sacó los tanques para reprimir las huelgas de los obreros. A eso llegaban los condicionamientos que tenía Frondizi para poder gobernar. Un tema muy interesante son las relaciones internacionales. En enero del año 59 fue invitado expresamente por el entonces presidente Eisenhower, ya había sido invitado antes, y él va en enero
justo cuando va a asumir Kennedy, es el primer presidente argentino que habla en el Congreso de los Estados Unidos en Washington. Y esto es muy importante porque él habló y dijo, Frondizi, que había que defender el continente de la miseria y el atraso cultural. Y fue tan importante lo que dijo que en marzo del 61 le permitió a Kennedy que anunciara la Alianza por el Progreso, o sea, una conjunción de intereses económicos para poder entregar dinero para industrializar el agro en Sudamérica. Y solicitó al Congreso de los Estados Unidos 600 millones de dólares para que se ayudara. Un aspecto muy importante también, que va a ser un determinante del conflicto entre los militares y Frondizi, fue las conferencias de Punta del Este, porque en agosto del 61 se reúnen los ministros de Economía de todos los países americanos en Uruguay. La delegación cubana estaba presidida por el doctor Ernesto Che Guevara, que era el ministro de Industria de Cuba, y ahí vino presidiendo la delegación. Él llegó en el mes de agosto, y el 18 de agosto Frondizi lo invitó a Buenos Aires, vino en un taxi aéreo, estuvo una cuestión, cerca de una hora conversando con él, y bueno, quería comer un asado, Che Guevara. Y así como llegó, aparentemente la idea era que no se enterara a nadie, pero tomó cuerpo en las Fuerzas Armadas se enteraron, y acá se armó un escándalo bárbaro, porque cuando al año siguiente, en enero del 62, se reunieron la 8ª conferencia latinoamericana de cancilleres, o sea, ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en Uruguay, se propuso que se lo excluyera a Cuba de la OEA, y la Argentina se abstuvo. Lamentablemente, la presión militar hizo que el 8 de febrero le obligaran a Frondizi a firmar por el decreto 1250 la ruptura de relaciones con Cuba por la presión de las Fuerzas Armadas. Me gustaría extenderme un poco más con el tema del Che Guevara. Si los tiempos nos dan, vamos a ver cómo andamos. No andamos muy bien de tiempo, así que será la próxima vez. Las relaciones, decía, de Frondizi con las Fuerzas Armadas fueron muy conflictivas, porque el comandante en jefe del ejército fue designado el general Severo Toranzo Montero, que en una cena de camaradería pegó un golpe sobre la mesa y dijo: mientras haya Fuerzas Armadas en Argentina, no habrá ni peronismo ni comunismo. Y la cuestión entonces es que la reunión que tuvo el presidente con el Che Guevara agravaron las relaciones esas con las Fuerzas Armadas, y entonces vienen las elecciones de marzo del 62. En esas elecciones, dado su actitud de compromiso, había que elegir el 18 de marzo gobernadores en 14 provincias, y se permitió que el peronismo, bajo o un nombre que no sea el Partido Peronista, se presentara a elecciones. Bueno, ganó en varias provincias, pero lo más importante es que ganó en la provincia de Buenos Aires con un líder sindical llamado Framini, Ángel Framini, y cuando iba a asumir, iba a entrar a la Casa de Gobierno, la policía le hizo un piquete y no lo dejó entrar. Los militares presionaron sobre Frondizi y le obligaron a que anule las elecciones. O sea, lo obligaron a que se dispusiera una nulidad, y él no lo aceptó. Aceptó la intervención en las provincias, pero el 29 de marzo le pidieron la renuncia, se negó, y se lo detuvieron y se lo llevaron a la isla Martín García. Mire qué original. Frondizi tuvo que ver con el petróleo, con el autoabastecimiento, y así era el desarrollismo. Perón también tuvo que ver con los contratos de la Standard Oil e YPF con la famosa fundación o creación de YPF. Pues los tres presidentes con tres siglas, YPF, Irigoyen, Perón y Frondizi, terminaron en la isla Martín García. Fíjense las situaciones así un poco curiosas que nos plantea la historia. Acá la corte,
que en 1930 había legalizado el golpe de Estado, dio un acto honorable. El entonces presidente, el doctor Benjamín Villegas Basavilbaso, y el doctor Julio Llanarte hablaron con el presidente provisional del Senado, que era el doctor José María Guido, y entonces pusieron en ejercicio la ley de cefalía, la 252, y el artículo 75 de la Constitución Nacional, que de la Constitución antes de la reforma, y entonces lo llamaron a la Corte y allá se anticipó a que las Fuerzas Armadas volvieran a tomar el control del gobierno y le toman juramento al doctor José María Guido. Y Guido es el nuevo presidente, pero con condiciones. Se reunieron los jefes militares y lo obligaron a que anulara los comicios del 18 de marzo, que no había llevado a cabo Frondizi, y que proscribiera el peronismo. En lo que respecta a lo económico, volvió un personaje de la época de la década infame, Federico Pinedo, el abuelo del que tuvimos con el gobierno de Macri. Pinedo se encargó de devaluar la moneda, retirar el Banco Central del mercado de cambio, con lo cual prácticamente era un desvarío absoluto el tema cambiario, sobre todo el tema del dólar. Cayó la inversión y disminuyó la demanda, afuera Pinedo, vino Alzogaray nuevamente, y Alzogaray, entre las medidas de nuevos impuestos y aumento de la nafta, trajo un empréstito, el empréstito patriótico 9 de julio. Decidió que a todos los empleados de la administración pública le pagaba una parte del sueldo en efectivo y el resto en bonos. Obviamente que si usted está necesitando el dinero, tuvo que ir a los que le cambiaban eso, que se lo pagaban al 70 o al 60%, que lo guardaron y que luego fue plata efectivamente, porque fue un empréstito que tuvo una autenticidad absoluta. O sea, seguíamos con medidas económicas absolutamente equivocadas y totalmente descalibradas. Bueno, eso obviamente determinó el fracaso económico y arrastró también a los sucesores que fueron Méndez Delfino y José Alfredo Martínez Dios, que en su momento había sido, en un pequeño periodo de tiempo, ministro de José María Guido y que después va a volver como el superministro del cual vamos a hablar, y se va a revolver en su tumba, porque así debe ser, y va a venir con la época del dictador Videla. Durante el gobierno de Guido hubo un conflicto muy grande entre los demócratas, que eran los antiperonistas, y los nacionalistas, que eran los que buscaban la salida constitucional. Los demócratas eran los colorados y los nacionalistas eran los azules. El famoso problema entre colorados y azules. Al principio ganan los azules y triunfa un comandante de caballería que va a dar mucho que hablar después, es el general Juan Carlos Onganía. Luego recuperan un poco los colorados y de una u otra manera entonces se dispone de llamar a elecciones. En esas elecciones, el 7 de julio del 63, asume la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que le gana a la Unión Cívica Radical Intransigente. Entonces asume el doctor Arturo Illia, juntamente con Carlos Perete, la fórmula Illia-Perete. Llega al gobierno de la Argentina un demócrata con mayúscula, un hombre absolutamente sencillo, de una humildad, médico, que nació en Villa Allende, en Pergamino, que después había nacido en Villa Allende y ejerció en Pergamino, un hombre que, bueno, me quedan 10 minutos y en estos 10 minutos voy a terminar el gobierno de Illia. Y cuando dio su discurso presidencial, dijo que los contratos petroleros iban a ser anulados porque iban contra los intereses del país. Lamentablemente, la anulación de esos contratos petroleros le costó la friolera de 200 millones de dólares a la Argentina. Habló del rol de las Fuerzas Armadas y dijo que no se debían comprometer en el poder civil de ninguna manera. Se produce el frustrado retorno de Perón. Perón intenta venir en agosto del 64 y
el 2 de diciembre sale de Madrid con destino a Montevideo, haciendo escala en Río de Janeiro. Las Fuerzas Armadas se enteran, lo obligan en el aeropuerto del Galeão a que lo detengan a Perón y que lo hagan bajar del avión y a toda la comitiva, y cuando el avión pegó la vuelta, un avión 18 de Iberia, nuevamente volvió allá. No logró Perón llegar a la Argentina, pero para él fue todo un éxito porque demostró lo que había sido la movilización para sacarlo. En el ámbito laboral, la CGT se divide en dos: los que estaban a favor del peronismo ortodoxo y los que querían un peronismo sin Perón. Los que querían un peronismo sin Perón estaban capitaneados por Augusto Timoteo Bandor, que era el líder de la UOM, y forman las 62 organizaciones. Tres leyes importantes de la época de el presidente Ilia. En primer lugar, la Ley Nacional de Abastecimientos, la Ley del Salario Mínimo Vital y Móvil, que ya estaba en la Constitución, y la Ley de Medicamentos, llamada Ley Oñatibia, que pretendía ponerle una especie de cascabel al gato a los grandes laboratorios. En materia de relaciones exteriores hubo un problema muy serio porque hubo una invasión a Santo Domingo, donde el gobierno argentino se negó a enviar tropas que colaboren con Estados Unidos. Evidentemente la cuestión con las Fuerzas Armadas estalló por esta negativa a enviar fuerzas, sobre todo porque quien en ese momento era el líder era el general Juan Carlos Onganía. Entonces Onganía pidió el pase a retiro, y esto lleva al último capítulo del gobierno de Ilia, y que voy a permitirme en estos minutos que quedan de leer cómo terminó ese gobierno. Estamos en las 5 de la mañana del día 28 de junio, faltan pocos días para que se cumpla un aniversario de este dramático momento en el cual se echó a un presidente de la Casa de Gobierno. Apareció el general Julio Alzogaray y dijo: vengo a cumplir órdenes del comandante en jefe. Le dice Ilia: el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas soy yo. Mi autoridad emana de esa Constitución que nosotros hemos cumplido y que usted también ha jurado cumplir. A lo sumo usted es un general sublevado que engaña a sus soldados. Y estaba sentado, el viejo no se movía de su sillón presidencial. Le dijo al Alzogaray: en representación de las Fuerzas Armadas vengo a pedirle que abandone este despacho. La escolta de granaderos lo acompañará. Ilia le dice: usted no representa a las Fuerzas Armadas, sino tan solo un grupo de insurrectos. Ustedes, si quieren, los acompañan, actúan como salteadores nocturnos. Le dijo al Alzogaray: con el fin de evitar actos de violencia, lo invito nuevamente a que abandone esta casa. Le dijo Ilia: son ustedes los que están provocando la violencia. Ustedes no tienen nada que ver con el ejército de San Martín y de Belgrano. Le han causado mucho mal a la patria y le seguirán causando. El país los condenará por esta usurpación. Les dice Ilia: como comandante en jefe le ordeno que se retire. Alzogaray le dice: yo solo recibo órdenes del comandante en jefe del ejército. Le dice Ilia: el único jefe supremo de las Fuerzas Armadas soy yo. Ustedes son los insurrectos, retírese. Alzogaray se retira y al poco rato entra Perlinger, Julio Perlinger, coronel y jefe de un grupo oficial de subalternos. Le dice Perlinger: doctor Ilia, en nombre de las Fuerzas Armadas vengo a decirle que ha sido destituido. Ilia le dice: ya le he dicho al Alzogaray que ustedes no representan a las Fuerzas Armadas. Le dice Perlinger: doctor Ilia, su integridad física está asegurada. Ilia dice: su conciencia le va a reprochar lo que está haciendo. A muchos de ustedes les dará vergüenza cumplir estas órdenes indignas de quien ni siquiera es su jefe. Acuérdense, cuando cuenten a sus hijos lo que hicieron en este momento, sentirán vergüenza. Perlinger le dijo: doctor Ilia, tendremos que usar la fuerza. Le dice Ilia: es lo único que tienen. Le dice el coronel Perlinger: dos oficiales a custodiar al doctor Ilia, los demás desalojen el salón. Todos bajaron las escaleras. Prácticamente al presidente lo hicieron bajar a los empujones por las escaleras de la Casa Rosada. Todos bajaron las escaleras, seguidos por los vigilantes con sus lanzagases. El presidente llegó, tomó un taxi que pagó de su bolsillo y se fue en dirección a la casa de su hermano. Ese fue el último acto de la etapa 1963-1966. Ilia murió el 18 de enero de 1983 a los 82 años. Y como yo pongo en el libro, y aunque con una normalización precaria,
su gestión intentó sostener el orden institucional. Un presidente electo, un presidente aún con un peronismo proscripto, que fue bajado a los empujones de la Casa de Gobierno, que fue sacado, que fue arrebatado, que un grupo de militares, como él dijo, ustedes son unos salteadores nocturnos, lo único que tenían, como dijo muy bien, Ilia, es la fuerza. Y le dijo muy bien, sentirán vergüenza cuando ustedes le cuenten esto a sus hijos. El día siguiente al que murió el doctor Ilia en 1983, Julio Perlinger hijo, el coronel Julio Perlinger, el hijo de este Perlinger, escribió una carta en el diario Nación en el que pidió perdón al pueblo de la República Argentina por el acto que había cometido su padre. No ganamos nada con esos perdones. Los hechos que sucedieron demuestran lo difícil, lo tremendamente difícil que le cuesta, que le ha costado y que veo que le va a seguir costando a la Argentina buscar su institucionalización definitiva. Cerrar esas heridas, esas grietas, cerrar esos odios, cerrar esos rencores y transitar el camino de la institucionalidad bajo el respeto a las garantías y a los derechos constitucionales, bajo el respeto a la libertad de expresión, bajo el respeto a la libertad de ser, de elegir lo que queremos, un país en paz, con armonía, un país donde exista la legalidad, donde sea una realidad la democracia y el orden constitucional. Bueno, me duele mucho esto. Créanme que hace muchos años que vengo leyendo esto. Hace muchos años que vengo tratando este periodo de la Argentina y cumplí una meta muy importante para poder escribir el libro y haber puesto todo esto. Porque los que queremos el país y sentimos la celeste y blanca en el corazón, nos duele mucho esto. Yo les propongo que el día 28 de junio salgamos, mire, se lo digo de corazón, porque por acá tengo la escarapela, por acá tengo tengo la celeste y blanca, que me acompaña siempre, en todo momento, Tengo la celeste y blanca. Yo les propongo que salgamos con las escarapelas para hacer honor a un hombre que se le puede decir que era un demócrata con mayúscula, uno de los grandes políticos que tuvo la Argentina. Me despido de ustedes, sé que lo van a reflexionar y sé que van a leer y que van a estudiar esto con mucho gusto y con mucha satisfacción. Queda un minuto, me despido de ustedes, que pasen buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Nico, como siempre, muchas gracias por todo. Faltaba más, Julio, estamos en contacto. Bueno, hasta luego.